Eso está bien. Ay, no.
Buenas noches con todos y con todas. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, buenas noches. Muy bien. Vamos a seguir entonces ya con este tema de trastornos psicomotrices, métodos de diagnóstico, batería de pruebas, etcétera. ¿Ya? Evaluación, tratamiento y reeducaciones. Muy bien. Evaluación, tratamiento y reeducaciones. Muchos niños inadaptados o con fracaso escolar viven su escolaridad de forma traumática. Definitivamente, ¿no? Los niños que han fracasado, que ya no van al colegio, o sea, no, salen de la casa y a lo mejor no van al colegio, están inadaptados y se han retirado del colegio, ¿no? Viven pues una escolaridad terrible, ¿no? O han vivido una escolaridad terrible, producto de los problemas, ¿no?, que han podido tener ellos. Hay niños que son, como les decía, hay niños que son mucho más sensibles que otros, y el mayor grado de sensibilidad de un niño está dado por su temperamento, ¿no? Sobre todo los niños de temperamento melancólico, que son niños introvertidos e inestables emocionalmente. Si son altamente inestables y altamente introvertidos, entonces definitivamente van a tener pues un temperamento altamente melancólico, y definitivamente el temperamento altamente melancólico implica una serie de rasgos, digamos, muy típicos que hacen que el niño fácilmente sea muy vulnerable, muy sensible. No, los niños o los grandes igual, el temperamento melancólico, son personas cuyas mentes son mentes aumentadoras de los problemas o de las cosas. O sea, la mente del niño o grande, en este caso de niños, ¿no?, el temperamento melancólico tiende a agrandar los problemas, a verlos mucho más aparatosos, mucho más dantescos, por decirlo menos, ¿no? Y para estos niños que tienen alguna dificultad, como problemas de tipo psicomotor o psicomotriz, definitivamente la escuela, en vez de ser un lugar donde el niño va a jugar, va a aprender, va a tener amigos, etcétera, va con alegría, con entusiasmo, con motivación, se convierte, pues, ¿no?, en un lugar, como dice, un lugar de fracaso constante, de desvalorización e incluso de marginación. Porque los compañeros, a veces los niños son muy crueles, ¿no? No miden, digamos, el efecto de lo que hacen, no son muy conscientes de eso. Entonces, a veces son muy crueles, de, tú eres un tonto, eres un burro, tú no sabes nada, no puedes hacer nada, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas devalúan a estos niños y definitivamente los hacen sentir muy mal, ¿no? Está bien la diapositiva, ¿no? Está bien el PowerPoint, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien el PowerPoint? Sí, sí se ve, doctor. Ya, listo. Entonces, definitivamente para los niños que tienen dificultades personales o trastornos psicomotrices, la escuela, en vez de ser un lugar de alivio, es un lugar de desvalorización, de marginación, es un lugar traumatizante, digamos, que hace que los niños se sientan terriblemente mal, ¿no? O sea, nosotros pretendemos que la sala de reeducación signifique para el niño un lugar de acogida y de seguridad en el cual se le permita ser y se le acepte tal como es.
con sus inseguridades, con sus miedos, con sus torpezas o dificultades, permitiéndole descubrir su potencial, claro. A ver, un segundito. Muy bien, seguiremos. Dice, nosotros pretendemos que la sala de reeducación, o sea, donde se hace la reeducación o la rehabilitación de ese tipo de niños, ¿no? Signifique para el niño un lugar de acogida y de seguridad. Si realmente el niño pues se encuentra muy dolido y muy desconfiado y muy lastimado, digamos, psicológicamente, por la forma como ha sido tratado, digamos, en su clase, lo menos que podemos hacer nosotros como psicólogos es que tratamos al niño, ¿no? Y si de repente nos hemos especializado en ese tipo de problemas, ¿no? Definitivamente tenemos que darle toda la acogida posible al niño o la niña, generalmente son más niños que niñas, y darle toda la confianza posible para poder tratar de fortalecer un poquito su autoconcepto que debe estar en el suelo, ¿no? Los niños tienen autoconcepto y después entre la niñez y la adolescencia, entre la niñez y la preadolescencia, empiezan a ir formando su autoestima, ¿no? Entonces, definitivamente, estos niños que están muy dolidos, muy adoloridos, diríamos psicológicamente, como psicólogos tenemos que levantarlos, tenemos que elogiarlos, tenemos que darles el valor que les corresponde para que estos niños se puedan sentir más seguros, ¿no? Puedan enfrentar mejor sus inseguridades, sus miedos, ¿no? Y puedan poco a poco ir descubriendo sus potenciales, ¿no? Con sus capacidades en otros aspectos que a lo mejor sí los tiene, aunque no sean aspectos psicomotrices, ¿no? Si para el niño acudir a sesiones de psicomotricidad supone una continuidad
de la escuela, pues estamos enfrentando a un nuevo fracaso, sea también un lugar de reconocimiento de mí, por supuesto. Tenemos que cambiar, ¿no? Como psicólogos tenemos que reconocer y conocer que el niño viene, pues, como les digo, un poco traumatizado, ¿no? Dolido, dañado psicológicamente, y por lo tanto nosotros tenemos que levantar, ¿no? Levantarle su autoconcepto, elevar su autoconcepto, hacer que él se valore por todas las cosas buenas que puede hacer, ¿no? Que reconozca que hay algunas cosas que no las puede hacer, pero que vamos a ayudarlo realmente a que pueda mejorar en esos aspectos, ¿no? De esa forma el niño se sienta apoyado por nosotros y vea en nosotros un apoyo, ¿no? Un apoyo que es todo lo contrario de lo que encontró en sus compañeros de clase. Eso es muy importante. Si no, estamos enfrentando a un nuevo fracaso. Entonces, tiene que ser un lugar de reconocimiento, de elevación del autoconcepto, ¿no? De apoyarlo psicológicamente, de levantarlo psicológicamente, de hacerle ver que es una persona valiosa como cualquier otro niño, que si tiene algunas dificultades, para eso está yendo ahí, para poder ir mejorando poco a poco, ¿no? Y que todo depende también de la fuerza que él ponga, que se dedique, que tenga motivación, ¿no? Entonces tenemos que darle toda la fuerza e inyectarle esa fuerza, digamos, ¿no? Sobre todo sabiendo de dónde viene, de una escuela donde ha sido, pues, pauperizado psicológicamente, ¿no? Dice, cada adquisición o competencia va a ser vivido por el niño como una conquista del espacio, del tiempo y de su propio cuerpo, que va a ser valorada y reforzada por el terapeuta mediante su mirada y aceptación. O sea, cada cambio que puede ser milimétrico con respecto al niño, ¿no? Definitivamente tenemos que hacerlo nosotros notar, ¿no? Mira, ahora ya puedes hacer esto, mira, ahora ya puedes realizar aquello, ya estás avanzando, estás mejorando. Entonces, ¿para qué? Para que él se dé cuenta, ¿no? Que estamos fundamentalmente valorándolo, y al decirle que está consiguiendo pequeños logros, el niño se siente, pues, alabado, se siente mejor, ¿no? Se siente reforzado para poder realizar esas conductas con mayor fuerza, con mayor desprendimiento, ¿no? Y de esa forma, definitivamente, ¿no? El niño se va a sentir mucho mejor, y los psicólogos tenemos que estar preparados. Es muy importante la mirada que tengamos con el niño, la forma como lo elogiemos, la forma como lo miremos positivamente, ¿no? No con desdén, no con desprecio, no con indiferencia, sino a veces el psicólogo tiene que aprender a tocar al niño, a acariciar de repente su cabeza, ¿no? Ese tocamiento de su cabecita, o de repente tocarle el hombro, ¿no? Le va a dar al niño una seguridad de que lo estamos apoyando, de que somos sus amigos y sus apoyos, y que los dos juntos vamos a poder lograr realmente que el niño pueda mejorar, ¿no? El terapeuta se sitúa como espejo de reconocimiento del niño, lugar de placer y de deseo. Eso, ¿no? Tiene que ser un lugar, tiene que ser un ambiente positivo, un ambiente donde reine la alegría, el contento, la risa, etcétera, ¿no? Dice, lugar de placer y de deseo. Con el transcurso de las sesiones le nace en estos niños el deseo de hacer. Entonces, ese es nuestro efecto, ¿no? En función a cómo lo hemos tratado al niño, en función a cómo lo hemos apoyado, en función a cómo le hemos levantado su autoconcepto, ¿no? Definitivamente el niño, ¿no? Va a sentir, pues, el deseo de hacer, de mejorar, de actuar, de moverse, de aprender y de crecer, ¿no? Porque encuentra el placer en su propia acción, en la movilidad y también en la quietud,
y la satisfacción ante sus propias producciones, ¿no? Es que antes se le negaba todo, o todo era negativo, ¿no? Se le veía como, se le insultaba prácticamente por sus mismos compañeros y algunas veces por los mismos profesores, ¿no? No tienen tino y en vez de alentarlo al niño, lo desbarrancan más rápido psicológicamente, pues, con sus miradas, con sus palabras hirientes o a lo mejor, ¿no?, que traumatizan al niño, ¿no? Entonces, esa sala de reeducación tiene que ser una sala muy especial. Tenemos que ser personas que sepamos manejar nuestra impresión y nuestra expresión de nuestra cara. Que creo que los niños se dan cuenta fácilmente cuando uno los mira con desprecio, con desdén, o cuando los mira con afecto, con cariño, cuando uno los mira de repente con sonrisa, y ellos se sienten bien con eso, ¿no? Definitivamente. Debemos encontrar una concordancia entre la actitud del adulto y las necesidades del niño, ¿no? El terapeuta se sitúa ante el niño con una actitud de escucha, ¿no? Saber escuchar, de empatía tónica, ¿no? Ser muy empáticos, ser muy sensibles a lo que el niño nos quiere expresar con sus ademanes, con sus gestos y con sus palabras, ¿no? A veces sus ademanes dicen más de lo que dicen sus palabras, ¿no? Uno tiene que saber leer en el lenguaje corporal, en el lenguaje expresivo del niño, tanto como su lenguaje verbal, que requiere un ajuste a nivel tónico, ¿no? Atender el cuerpo del niño, sus posturas, sus gestos, sus movimientos, su mirada, su lenguaje nos darán gran información del niño que tenemos ante nosotros. Por supuesto, los psicólogos tenemos que ser muy observadores, ¿no?, de todo este lenguaje corporal, de todos estos gestos, la forma de hablar, cómo enfrenta su situación, etcétera, ¿no? Tenemos que ser muy perceptivos, ¿no?, y muy empáticos para poder generar, pues, una buena relación, una buena empatía, un buen rapport, ¿no?, como diríamos nosotros. Adecuar nuestro ritmo y nuestro cuerpo al del niño implica una disponibilidad corporal del terapeuta que se adaptará a diferentes situaciones respetando el deseo y la necesidad del niño, para que a partir de aquí y aportando elementos nuevos suponga un enriquecimiento para él que le ayude a evolucionar. Por supuesto, el objetivo es que el niño vaya mejorando, que se vaya rehabilitando, ¿no?, que se vaya sintiendo mejor, es fundamental, ¿no? Hay que elogiarlo mucho, hay que alabarlo mucho, hay que reconocer sus buenas conductas, y aunque no termine las conductas en una forma positiva, por lo menos tenemos que elogiar el esfuerzo que hace el niño, o sea, de repente el esfuerzo que hace para hacer algo mejor, mejorar algo, pero no lo puede mejorar todavía, ¿no? Pero tenemos que elogiar. Muy bien, está muy bien, está muy bien. Yo sé que te has esforzado bastante en querer hacerlo, pero no importa que no lo hayas logrado. Poco a poco lo vas a ir logrando. Si seguimos practicando y tú te sigues exigiendo, vas a ver que en cualquier momento lo vas a hacer mejor. Punto. Entonces lo aprobamos siempre. Aceptamos, ¿no?, que aunque no haya logrado el objetivo, ¿no?, hay que valorar, hay que hacerle ver que nosotros valoramos el esfuerzo que está poniendo, el interés que le está poniendo, la dedicación que le está poniendo, ¿no?, el esfuerzo que le está haciendo para lograr el objetivo que queremos que logre, ¿no? La reeducación psicomotriz no se concibe únicamente como una serie de trabajos o fichas sucesivas impuestas y dirigidas a asumir unas competencias motrices o cognitivas determinadas, sin ninguna significación para el niño ni motivación, ¿no? Tenemos que colocarlo, digamos, tenemos que hacer que el niño se sienta involucrado en lo que está haciendo y que sienta que estamos apoyándolo, que nosotros creemos en él
que sabemos que él va a ir mejorando poco a poco, ¿no? Pero cada mejora, así sea milimétrica, tenemos que darnos cuenta nosotros y tenemos que hacérsela saber a él para que se sienta bien. Porque es muy importante que el niño sienta que nosotros nos damos cuenta del esfuerzo que pone y de la calidad de lo que está produciendo, aunque sean los cambios mínimos, ¿no? Dice, sin embargo, tampoco se va a tratar de dejar al niño que en su libre elección experimente o corretee por la sala sin un objetivo y sin dar sentido a su propia acción. No, no se trata de que el niño haga lo que quiere, se ponga a jugar, ¿no? El niño tiene que saber que nosotros vamos a ayudarlo, pero que él tiene que hacer las cosas que nosotros queremos que él haga, ¿no? Y aunque no lo logre efectivamente, pero sí vamos siempre a elogiarlo y a reconocer el esfuerzo que él ha puesto, el interés que él ha puesto, ¿no? La persistencia que ha puesto en tratar de hacer bien algún tipo de ejercicio, ¿no? Surgirá la necesidad de situar al niño en su momento evolutivo, realizar un proyecto de intervención y estructurar las sesiones, ya que debemos clarificar unos objetivos terapéuticos adaptados al niño, respetando su personalidad. Por supuesto, ¿no? Cuando uno sabe cuál es el diagnóstico del niño, entonces la terapia o la reeducación o la rehabilitación tiene que tener objetivos, ¿no? ¿Qué objetivo vamos a lograr? De acuerdo a la dificultad que tiene el niño, ¿no? Y para poder lograr de repente ese objetivo tenemos que generar algún tipo de acciones o labores, ¿no?, que el niño tiene que realizar. Y cada vez seremos un poquito más exigentes en cuanto a la calidad de lo que está o debe hacer el niño, pero en función a lo que él más o menos puede ir mejorando. No podemos ponerle pues una tarea que sea muy difícil o muy compleja, donde el niño se va a sentir frustrado, se va a sentir inútil, se va a sentir mal. No tenemos que saber graduar, digamos, sus avances en forma, como les digo, milimétrica, ¿no?, pero de forma positiva para que el niño se sienta bien, se sienta apoyado, ¿no? Y siempre respetando su personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, sobre todo tenemos que pensar respetando su personalidad y su temperamento. El temperamento es un elemento muy importante y es el elemento que nos permite interpretar la realidad de una forma idéntica a como la vemos, de una forma aumentada, o sea, lo vemos como una cosa terrible, ¿no?, cuando a lo mejor no es el problema así. Pues tenemos que conocer muy bien, ¿no? Tenemos que conocer muy bien el temperamento de un niño. Por eso tenemos pruebas que nos pueden ayudar a conocer el temperamento. Es un niño que tiene primero, segundo grado, tranquilamente podemos aplicarle, digamos, el EISEN, ¿no?, para niños que va hasta los 15 años, ¿no? Y si no puede leer, también podemos leerle nosotros y para que nos conteste sí o no. De esa forma, tranquilamente podemos descubrir cuál es el temperamento de un niño y debemos tratar de utilizar ese temperamento y las características de su temperamento para poder ser mucho más, ¿no?, ser mucho más afectivos, más cariñosos, ser mucho más precisos en la forma como lo podemos ayudar, ¿no? No nos olvidemos que no solamente el niño se va a sentir muy dolido y devaluado por lo que le dicen los niños en la clase, ¿no?, sino que también en la casa los papás generalmente, ¿no?, cuando un niño no puede hacer las cosas, cree que es un niño que no quiere hacer las cosas porque quiere molestar al papá o a la mamá, y a veces recibe demasiado castigo físico, ¿no?, o de repente gritos o insultos, ¿no?, o menosprecios, etcétera. Es un tonto, cuando van a aprender a hacer las cosas bien, no pones nada de tu parte, o sea, en vez de alentarlo, lo insultan, lo comparan, lo agreden verbalmente, etcétera, etcétera, sin darse cuenta los papás que eso solamente está generando un problema psicológico reactivo, ¿no?, que va a empeorar
las dificultades que el niño tenga, ¿no?, en su psicomotricidad. Esto nos permitirá también poder presentarle ciertas restricciones, normas o limitaciones hacia él mismo, hacia el material y hacia los demás, favoreciendo un control de su propia acción, unos límites espaciales temporales y una mayor aceptación de la ilustración, ¿no? Definitivamente, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando uno trabaja con niños, uno tiene que tener mucho cuidado, mucho control y siempre saber elogiar, saber estar sonriente, ¿no? Porque las emociones, sobre todo las emociones que se muestran a través de la cara, ¿no?, definitivamente son imitativas, ¿no? Si uno mira a un niño sonriente, entonces el niño también se va a sonreír. Si uno lo ve al niño un poco seriamente, entonces el niño también se va a poner serio y va a comenzar a desconfiar de uno, a tener temor, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo debemos tratar a un niño. Nuestros recursos técnicos nos serán de utilidad para trabajar todos aquellos aspectos motrices, cognitivos y relacionales, utilizándolos de forma plástica y creativa. Eso. Proponemos un trabajo semidirectivo en el cual el terapeuta sugiere y guía, aceptando las propuestas del niño. No solamente tenemos que imponer, sino tenemos que plantear las cosas y decirle al niño cómo le gustaría hacerlo. El arte del reeducador consiste en saber oscilar entre los dos polos y en elegir lo que sea más conveniente en el momento oportuno de caos, ¿no? Es muy importante. Un reeducador debe saber moverse, ¿no?, de un extremo al otro, pero siempre en un sentido positivo, siempre alentando al niño, siempre elogiándolo, siempre reconociendo su esfuerzo, aunque no la calidad de lo que está produciendo. Pero de esa forma el niño, al sentir que uno lo valora, le da su lugar, lo entiende, etcétera, el niño se va a sentir menos dolido psicológicamente y por lo tanto va a poder recuperarse psicológicamente más rápidamente que seguramente que sus dificultades, ¿no?, psicomotrices. Dimensión clínica. La intervención psicomotriz en su dimensión terapéutica seguirá los pasos propios del ámbito clínico sanitario, que es primero exploración psicológica, elaboración de un diagnóstico, hacer un pronóstico, aplicación de un tratamiento o un tratamiento de rehabilitación y un seguimiento, ¿no? Irá dirigida al abordaje de un trastorno psicomotor para llegar a la desaparición de un síntoma o superación de un déficit. Entonces, no nos olvidemos que toda intervención psicológica siempre tiene que tener una exploración psicológica. Y si estamos trabajando en una escuela o en un colegio, ¿no?, esa exploración psicológica debe empezar siempre con toda la información que nos dé la profesora del aula. Y si vemos que es un problema que a lo mejor viene desde el año anterior, ¿no?, entonces es bueno conversar también con la profesora que tuvo el año pasado, que es otra, para que nos dé una idea de cómo era, en qué aspectos el chico no podía hacerlos o se bloqueaba. Entonces, de esta forma, podemos ir conociendo, digamos, ¿no?, qué dificultades ha tenido anteriormente, los problemas que tiene actualmente en la clase, que la profesora los puede reconocer bien. Luego, como siempre, tenemos que hacer una observación de conducta dentro de la clase del niño. Después también en el momento de recreo es bueno observar su conducta, ¿no? A lo mejor lo vemos al niño que no juega, se queda sentado mirando cómo juegan las personas,
está un poco inhibido, un poco retraído. Entonces hay que alentarlo. Y tú tienes que jugar, búscate un amigo. No, no tengo amigos. A ver, ¿cuál crees que puede ser tu amigo? El fulanito sí parece que es buena gente. A ver, habla con él y conversar, podría jugar, etc. Entonces, tenemos que buscar la forma de conectarlo a él, ¿no? Pero esa observación en el recreo es muy importante, ¿no? Aparte de que tenemos que revisar sus cuadernos para ver cómo trabaja, etc. Tenemos que conocer todo. Y después llegaremos a una evaluación, una exploración psicológica, elaboraremos un diagnóstico, ¿no? Tendremos un pronóstico y tendremos una aplicación de un tratamiento que deberá primero formularse a través de objetivos del tratamiento o objetivos de la rehabilitación, ¿no? Y un seguimiento que nos permita darnos cuenta de los progresos que hace el niño, que pueden ser muy lentos, pero siempre va a haber progresos, ¿no? Y por cada milímetro que el niño avance, tenemos que valorarlo mucho y hacerle ver que ese poquito que ha conseguido y esa mejora que ha conseguido es el fruto solamente de su esfuerzo, de su dedicación, de su interés, de su fuerza para poder cambiar. De esa forma estamos fortaleciendo el yo del niño, estamos dándole fortaleza a su yo, una fortaleza yoica del yo, que le va a permitir seguramente acorazarse psicológicamente para poder no sufrir tan drásticamente las consecuencias de otros niños que lo pueden insultar, que lo pueden agredir, que le pueden pegar o que lo pueden menospreciar, ¿no? Al abordaje de un trastorno psicomotor para llegar a la aparición de un síntoma o superación de un déficit, ¿no? Perfil psicomotor. La exploración psicológica nos aporta información más precisa del niño, de su nivel de maduración cognitivo, ¿no? Nivel intelectual, su maduración motora, ¿no? Si el niño está haciendo conductas, digamos, motoras o psicomotoras que le corresponden de acuerdo a esa edad, o tiene un retraso psicomotor. Sus dificultades, aspectos comportamentales, ¿no? Sus aspectos afectivos, relacionales y de su personalidad en general, ¿no? Ello nos permitirá elaborar un proyecto de intervención y una estrategia terapéutica que sea la más ajustada a su momento evolutivo. Durante la administración de las distintas pruebas o test, atenderemos a su actitud general, forma de establecer el contacto y reacciones. Observaremos presencia o ausencia de manifestaciones de ansiedad, de inhibición, de bloqueo, de rigidez, de espontaneidad o de retraimiento. Tenemos que estar muy atentos a todo eso, tenemos que ser muy sensibles a todo eso para poder saber que cualquier cosa más podemos cambiar, cómo podemos cambiar para que este niño se sienta mejor. La relación con el terapeuta puede ser de búsqueda afectiva y contacto. A lo mejor viene de un hogar donde el papá y la mamá ni hablan con su hijo, ni le dan afecto, ni le dan cariño. Entonces el niño, ¿no?, va a hacer una relación un poco de dependencia, ¿no?, del psicólogo, ¿no?, porque necesita contacto, necesita hablar, etcétera, ¿no? Y después dice, la relación con el terapeuta puede ser de búsqueda afectiva, o sea, de necesidad afectiva y de necesidad de contacto, de hablar, de conversar, o de evitación y huida, ¿no? Es que el niño cree que nadie lo va a poder ayudar, pero tenemos que convencerlo al niño de que todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer solamente para ayudarlo a él, ¿no? Conductas, el niño puede mostrar también conductas regresivas, puede mostrar agresividad, o puede demostrar pasividad, o a lo mejor un comportamiento oposicionista,
o de dependencia y pegarse al terapeuta, o de conformismo, o de seducción, querer seducir al terapeuta, o de provocación, o de manipulación, o tiranización, ¿no? El psicólogo tiene que estar muy, muy atento a este tipo de conductas, ¿no?, que muestra el niño, para poder tratar de modificar ese tipo de conductas a través del diálogo y a través de algunas tareas que se pueden realizar con él. Dice, ante las pruebas psicomotoras podemos obtener información sobre la forma de enfrentarse a la tarea, su grado de implicación, su lentitud o precipitación, su perfeccionismo, que borra y hace las cosas, etcétera, o el mantenimiento de la atención, cuál es su grado de atención, si es que esa atención es larga en el tiempo, o se fatiga rápidamente, o es persistente en su atención, ¿no? Y la tolerancia que tiene al fracaso, ¿no? Si tiene una baja tolerancia al fracaso o una alta tolerancia. Esas cosas tenemos que verlas. Tenemos que tenerlas en mente y tenemos que verlas claras, porque son elementos que nos van a ayudar a formar una buena relación afectiva con el niño, ya que el niño, digamos, colabore en todos los procesos de rehabilitación. Podemos explorar a 3 niveles: el comportamiento intelectual primero, un comportamiento cognitivo, el desarrollo psicomotor y los aspectos. El desarrollo psicomotor, tenemos que ver el desarrollo psicomotor grueso y el desarrollo psicomotor fino, o sea, las piernas son el motor grueso y las manos implican, pues, ¿no?, el desarrollo psicomotor fino. Y también tenemos que ver los aspectos afectivos o emocionales del niño. El perfil psicomotor. El nivel de desarrollo de sus aptitudes mentales puede ser valorado mediante escalas de inteligencia.